Gobierno de Belaúnde. Aunque para su segundo gobierno, Belaúnde tenía más garantías contra los golpes de Estado estipuladas en la Constitución del 79, esto no significó que el presidente tuviera más confianza en las Fuerzas Armadas, ya que se omitió la redefinición de las relaciones cívico-militares. Esto fue evidente en sus primeros discursos, donde establece la no intervención del Estado democrático en asuntos militares. Con esto, las Fuerzas Armadas logran una gran autonomía institucional, la cual es agravada en cuanto el nuevo gobierno no afianza el poder democrático sobre el militar. Es evidente que el presidente temía darles mucho poder a los militares, pues esto aumentaba las posibilidades de golpe. Respecto a la situación internacional en la que se desarrolla el gobierno, cabe destacar que América Latina llegó a un punto crítico en 1982. México se declara en bancarrota, por lo tanto no puede continuar pagando su deuda externa. Lo mismo hicieron Brasil y Argentina. En el caso del Perú, su crecimiento se vio afectado llegando a un porcentaje negativo de 12.2%. Esto ocasiona que organizaciones como el FMI planteen medidas para superar la crisis. Estas medidas se basaban en la sinceración de precios, es decir, quitar cualquier tipo de subsidios, de modo que al tener menos consumo, las importaciones bajaran, y este saldo positivo en la balanza comercial permitiría el pago de la deuda. Es en este gobierno donde se dan las primeras medidas de corte neoliberal con una apertura al mercado externo, con medidas a favor de la inversión petrolera y minera, la liberalización del sistema financiero, la elevación de los precios, disminución del salario real y pago de la deuda externa. En 1981 tenemos las primeras noticias acerca de un conflicto en la cordillera del Cóndor con Ecuador. Los ecuatorianos logran invadir hasta el río Amazonas. En términos estrictos, no fue una guerra, solo un grupo de escaramuzas debido a que Ecuador no reconoce el Tratado de 1941. Ante esto, Belaúnde tuvo que usar las fuerzas militares, creando así conflictos y gastos económicos. En 1980 aparece en la escena un grupo formado bajo la ideología de Mao. Sus inicios se remontan a 1960, a raíz de la división del Partido Comunista Bandera Roja. Luego, en 1964, hay una nueva división de la que surge Patria Roja, y en 1970 otra última división de la que surge Sendero Luminoso. Este grupo se va preparando militarmente y expulsa a todos los miembros moderados del partido, de modo que solo quedan los radicales. Entre 1980 y 1982, Sendero Luminoso se siente y está en la capacidad de hacer lo que quiere, como atentados contra puestos policiales en busca de armas. Por la ineficaz presencia del Estado, el partido se convierte en administrador de justicia en los pueblos del campo, que son enrolados al partido. Teniendo una presencia física y prepotente, se gana en varios lugares el apoyo popular. En los inicios del accionar de Sendero Luminoso, este partido no fue tan violento como en los años siguientes. La reacción contra insurgente fue muy lenta. Había muy poca comprensión acerca de las dimensiones y el carácter del nuevo conflicto. Se desconocía la organización e intereses de Sendero, por lo que se trató como un asunto de carácter criminal antes que político. Belaúnde interpretó el conflicto como similar al del MIR en el 65, no tomando en cuenta los grandes cambios sociales y políticos dados desde esa fecha en el Perú. Por ello, se pensó que los encargados de resguardar el orden serían las fuerzas policiales, los hinchis. Asimismo, este desconocimiento del partido insurgente era general. Los partidos políticos formales formulaban sus propias tesis acerca de esta organización. Por ejemplo, la izquierda le atribuía responsabilidad directa a la CIA y al CIN, mientras que la derecha a la izquierda. El fracaso de las fuerzas policiales se debió a la confluencia de factores negativos que mellaban su desempeño, como por ejemplo la falta de entrenamiento en acciones contra insurgentes, las acusaciones de corrupción, la carencia de recursos para combatir, el camuflaje de Sendero entre la población y la geografía complicada. En consecuencia, entre el 82 y el 83 se duplican las bajas policiales, se aumenta en 9 el número de víctimas civiles y en 40 el número de presuntos sospechosos. Bajo estas condiciones y ante la inminente incapacidad de las fuerzas policiales para controlar el conflicto, Belaúnde decide otorgarle la responsabilidad a las Fuerzas Armadas de tomar acciones en los más de 40 poblados que se encontraban en estado de emergencia. Es importante tener en cuenta que este mandato les dio una posición especial y hasta superior a las que formalmente estaban permitidas para ellos,
ya que, si bien estábamos bajo un régimen civil, ni el Poder Judicial ni el Congreso podían supervisar o formular la política contrainsurgente que se llevaría a cabo. Subsiguientemente, sin una estrategia adecuada, sin reconocimiento del real enemigo y buscando una victoria rápida, las Fuerzas Armadas tuvieron como pilar a la lucha militar. Como resultado, el periodo del 83 al 84 culminó con 5.000 muertos en un territorio de menos de 500.000 habitantes. Se siguió declarando estado de emergencia por doquier, lo que llevó a que el poder militar estuviera por encima del poder de las instituciones democráticas y los derechos de la sociedad civil. Dichas atribuciones quedaron legitimadas por el presidente en el 85 con la Ley 2450, la cual estipula que los comandos políticos militares tienen un papel protagónico en la lucha antisubversiva, dándole facultades para coordinar sectores públicos y privados en las zonas de emergencia. Con esto y el rechazo a los informes de violación de derechos humanos elaborados por Amnistía Internacional, se hace indiscutible la abdicación de la autoridad democrática. Así termina el segundo gobierno de Belaúnde. Gobierno de Alan García.